Las pirámides como portales estelares fueron construidas por los Anunnaki. ¿Qué pasaría si las pirámides no fueran solo monumentos funerarios o símbolos de poder, sino algo mucho más complejo? Desde la Gran Pirámide de Giza hasta las estructuras megalíticas de Teotihuacán, estas construcciones han desconcertado a arqueólogos y científicos durante siglos. Pero, ¿y si su propósito original fuera completamente diferente de lo que nos han enseñado? Según antiguas tradiciones y teorías alternativas, las pirámides podrían haber sido diseñadas como portales estelares, complejos tecnológicos avanzados destinados a comunicarse con Nibiru o actuar como puertas interdimensionales. Esta idea no es nueva, está profundamente arraigada en mitologías ancestrales y textos históricos. Los sumerios, egipcios y otras civilizaciones antiguas describían a sus dioses como seres celestiales que descendían del cielo, sugiriendo que estas estructuras podrían haber sido construidas para facilitar su llegada o partida. Los Anunnaki, según Zecharia Sitchin y otros investigadores, podrían haber utilizado estas pirámides como puntos de conexión entre nuestro mundo y el suyo. Pero, ¿qué evidencia respalda esta teoría? ¿Podrían las pirámides ser más que simples monumentos de piedra? La hipótesis de que las pirámides fueron construidas por los Anunnaki se basa en varios elementos intrigantes. Primero, consideramos su precisión arquitectónica. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está alineada perfectamente con los puntos cardinales y las estrellas de la constelación de Orión. Esto no es casualidad, es un diseño intencional que sugiere un propósito astronómico o incluso extraterrestre. Además, las cámaras internas de las pirámides están diseñadas con una geometría específica que podría haber tenido propósitos más allá de lo funerario. Algunos teóricos proponen que estas cámaras accionaban como generadores de energía o resonadores acústicos capaces de amplificar vibraciones que podrían abrir portales interdimensionales. En el caso de las pirámides mesoamericanas, como las de Teotihuacán, su alineación con eventos astronómicos específicos, como los solsticios y equinoccios, sugiere un conocimiento avanzado de astronomía. Los Anunnaki, según esta teoría, podrían haber compartido este conocimiento con las civilizaciones humanas para ayudarlas a construir estas estructuras. Pero, ¿por qué necesitarían los Anunnaki portales estelares? Según las interpretaciones de las tablillas sumerias, los Anunnaki viajaban regularmente entre Nibiru y la Tierra. Estos viajes requerían tecnología avanzada, como naves espaciales antigravitacionales o portales interdimensionales. Las pirámides podrían haber sido construidas como estaciones de comunicación o transporte, permitiendo a los Anunnaki regresar a su planeta natal o enviar mensajes a través del cosmos. La verdadera pregunta no es si las pirámides son portales estelares, sino qué implicaciones tendrían esto para nuestra comprensión de la historia humana. Si los Anunnaki realmente construyeron estas estructuras como parte de una red global de comunicación y transporte, entonces nuestra historia oficial está incompleta o deliberadamente oculta. Algunos investigadores han señalado anomalías en las pirámides que respaldan esta teoría. Por ejemplo, en la Gran Pirámide de Giza, las cámaras superiores contienen canales de ventilación que apuntan directamente a ciertas estrellas. ¿Por qué incluir estos canales si la pirámide era simplemente una tumba? Además, estudios recientes han detectado cavidades ocultas dentro de la pirámide, posiblemente utilizadas para almacenar tecnología avanzada o servir como cámaras de resonancia. Otro aspecto fascinante es la conexión entre las pirámides y los relatos de visitantes celestiales. En el libro de los muertos egipcios, se menciona cómo los faraones fallecidos ascendían al cielo a través de un portal en la pirámide. Esto podría interpretarse como una descripción simbólica de un proceso físico real, el uso de la pirámide como un dispositivo para transportar conciencias o incluso cuerpos físicos a otros planos de existencia. Si los Anunnaki utilizaron las pirámides como portales, ¿qué pasaría si aún estuvieran activos? Algunos teóricos sugieren que las pirámides podrían ser reactivadas bajo ciertas condiciones, como alineaciones astronómicas específicas o eventos energéticos globales. Esto plantea la posibilidad de que los Anunnaki puedan regresar a través de estas estructuras en algún momento futuro. ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad sobre las pirámides y su propósito original? Si estas estructuras fueron construidas por los Anunnaki como portales estelares, entonces nuestra relación con ellos es mucho más profunda de lo que imaginábamos. Quizás los Anunnaki no solo nos crearon, sino que también dejaron herramientas para que pudiéramos evolucionar hacia una especie capaz de interactuar con otras civilizaciones galácticas. El regreso de los Anunnaki, si alguna vez ocurre, podría estar vinculado a estas pirámides. Según algunas interpretaciones de textos
textos antiguos, los Anunnaki planeaban volver cuando la humanidad alcanzara un nivel específico de desarrollo espiritual y tecnológico. Las pirámides podrían ser las llaves para abrir las puertas de su regreso. Pero, ¿qué haríamos si descubriéramos que estas estructuras aún funcionan? ¿Nos atreveríamos a usarlas, sabiendo que podríamos conectarnos con seres cuya tecnología y motivaciones están más allá de nuestra comprensión? El universo está lleno de misterios esperando a ser desentrañados. Tal vez las pirámides no sean solo reliquias del pasado, sino puertas hacia el futuro. Su propósito podría ser mucho más grande de lo que jamás imaginamos: conectar a la humanidad con otras civilizaciones y dimensiones. ¿Te atreves a cuestionarlo todo? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de exploradores intelectuales mientras desentrañamos los misterios que podrían cambiar el curso de la historia. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para que juntos podamos prepararnos para lo que viene. ¿Estás listo para abrir tu mente a lo desconocido?